Bien, estamos ya en el espacio de entrevistas en esta mañana, amigos televidentes. Hoy es un día especial para los ibarreños, porque se conmemora el natalicio de uno de sus más ilustres hijos, precisamente Pedro Moncayo y Esparza, un claro hombre que estuvo vinculado a la política nacional, al periodismo, pero también a la filantropía, porque precisamente dejó un legado importante, su riqueza, no solamente económica, sino también cultural, donada a la ciudad de Ibarra y sobre todo a las más pequeñas, a las mujeres, en torno a lo que era su visión como un ser humano realmente increíble. Fernando Herrera nos acompaña esta mañana, presidente de la Casa de la Cultura, y quien en algunas ocasiones ha realizado estudios con respecto a lo que significa Pedro Moncayo, la vida de este ilustre ibarreño. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Hoy es un día especial. ¿Y por qué precisamente dentro de la historia no solamente de Ibarra, del país, de América Latina, Pedro Moncayo es un referente importante? Muchísimas gracias, Fabricio, y un saludo cordial a los amables televidentes. Efectivamente, pues, hoy, 29 de junio, se cumplen 210 años del natalicio de uno de los más ilustres patricios ibarreños que ha dado lustre no solamente a la ciudad, a la provincia, sino también al país. Internacionalista, jurista de renombre, una entelequia del periodismo, pues precisamente él fue el que fundó El Quiteño Libre, y a través de esos periódicos, El Quiteño Libre, La Linterna Mágica, él combatió duramente al militarismo prepotente que durante más de 40 años estaba pues ejerciendo su predominio acá en nuestro país. Criticó duramente al florianismo aberrante, de tal manera que Pedro Moncayo y Esparza pues representa para los imbabureños, para los ibarreños y para el país una figura descoliante en el devenir histórico. Fue parte inclusive de la construcción de las constituciones posteriores al gobierno floriano y a todos los gobiernos militares que subsiguieron ese momento de la historia, e inclusive en algún momento también tuvo la posibilidad de ser presidente de la República, pero él tenía una visión mucho más amplia independientemente del tema de estar cerca del poder. Fue un legislador y un acatado diplomático, y como legislador pues en el Parlamento hizo escuchar su voz de rebeldía, con grandes proyectos, entre ellos por ejemplo la manumisión de los esclavos. Ese proyecto fue muy bien recibido en el país y precisamente el presidente Urbina fue el que le ubicó como plenipotenciario en algunos países, de tal manera que la figura descoliante de él pues marcó un hito importantísimo. Pedro Moncayo pues sigue siendo un referente hoy en la actualidad, porque es un ejemplo a seguir. El legado que él ha dejado tanto para los ibarreños como para los ecuatorianos es bastante importante, y más aún los jóvenes. Hoy que vivimos una crisis de valores, hace falta un Pedro Moncayo que venga pues con su filosofía, con esa manera que él tuvo para encarar los problemas de la época. Así también nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, y fundamentalmente los jóvenes, quienes deben conocer a fondo quién fue verdaderamente Pedro Moncayo. Quizá las generaciones modernas lo desconocen, pero ahí está el papel de los maestros, ahí está el papel de quienes estamos involucrados dentro del campo cultural para conocer a fondo quién fue verdaderamente Pedro Moncayo. Un hombre que tuvo una niñez complicada porque su situación familiar en la época no era muy bien vista, y a pesar de eso luchó y continuó y se formó al punto de llegar a ser la persona y el personaje importante que fue. En medio de una sociedad pacata, en una filosofía recoleta de la época, doña María Esparza se enamoró de un pastuso, que era José Moncayo, y entonces ese hecho pues no fue muy bien visto por la familia, de tal manera que alguna vez un presidente de la República le calificó a Pedro Moncayo como expósito a las puertas de su abuela, porque precisamente fue su abuela doña Josefina Páez quien le formó, quien le orientó, quien lo guió, y a la final pues fue la que le dio educación en la ciudad de Quito. No hubo pobreza, porque sí habían medios económicos. Por eso Pedro Moncayo pues tuvo la oportunidad de formarse en las buenas universidades. Estuvo en la Universidad Central también en Quito, estuvo también en un colegio de prestigio, de tal manera que su formación fue bastante sólida. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué los ibarreños, los imbabureños deberían conocer más sobre la vida de Pedro Moncayo, independientemente del tema político que también marcó su trayectoria diplomático? ¿Por qué Pedro Moncayo es un referente integral dentro de lo que debería ser un ser humano que, lógicamente, él lo proyectó dentro de su vida, inclusive en el momento de su muerte? Fueron precisamente sus valores, sus principios morales apegados a la ética. Combatió duramente la corrupción.
A través de los periódicos que él fundó, El Quiteño Libre, La Linterna Mágica, El Rebenque, El Viejo Chihuahua, Fray Tarugo y tantos otros periódicos, verdaderamente pues él a través de esos periódicos orientaba, guiaba y ponía en la picota del escarnio a todos aquellos políticos sinvergüenzas, a todos los corruptos. Y por eso él decía, más alto que todo está la justicia. Él luchaba fundamentalmente por la justicia, denunciaba las inmoralidades, denunciaba las corrupciones, y eso les caía mal a quienes detentaban el poder en esa época, y por eso fue muchas veces desterrado a varios países. Y a la final pues sus últimos días los pasa en Chile, en Valparaíso, donde él sigue pues en su política, sigue en su forma de ser, sigue viviendo principios éticos y morales, de tal manera que Pedro Moncayo pues es un referente verdaderamente para todos y cada uno de nosotros. Su testamento, que reposa, si no mal no recuerdo, en los archivos municipales, denota también que a pesar de su nivel de importancia social, política, ideológica, filosófica que alcanzó, siempre estuvo muy presente, le tuvo muy presente a su ciudad de Ibarra, tanto así que en su testamento continúa entregando todo lo que tuvo en favor de la ciudad. Pedro Moncayo es un prototipo de la ibarreñidad profunda. Ya en su lejana tierra, pues en Valparaíso, siempre estuvo pensando en nuestro país, siempre estuvo pensando en la provincia de Imbabura, seguía escribiendo, era muy fogoso en sus discursos y él siempre defendió la salida hacia el mar, hablaba del famoso pailón, entonces él defendía eso. Y aparte de eso, pues sus bienes económicos, ¿no? Sus bienes económicos destinó, por ejemplo, lo que respecta a libros, 1000 libros para que se funde una biblioteca aquí en la ciudad de Ibarra y una fuerte dote de recursos económicos para que se funde una escuela para niñas, y precisamente por eso nació la escuela Pedro Moncayo, y en esa escuela precisamente se perennizó en el bronce y en la memoria de las niñas lo que era Pedro Moncayo y Esparza. ¿Qué se debería hacer para que los ibarreños, para que las nuevas generaciones conozcan más a fondo y de alguna manera referencien esa necesidad que tienen los habitantes de esta ciudad de recuperar esos referentes para realmente renovar ese compromiso por la ciudad? Pienso que todos debemos ahincar esfuerzos, Casa de la Cultura, municipios, GATS parroquiales, todos, maestros, escuelas, instituciones educativas, todos debemos aunar esfuerzos y dar a conocer la multifacética personalidad que tuvo don Pedro Moncayo. Don Pedro, como cariñosamente lo llamaban sus amigos, verdaderamente pues ha traspasado los linderos de la historia. Y para nosotros pues sigue siendo un prototipo, un ejemplo a seguir. Hoy habrá varios eventos, precisamente un minuto cívico en los próximos minutos de la redundancia, para recordar esta fecha tan importante, el natalicio de Pedro Moncayo. Independientemente de su nacimiento, lo fundamental es recuperar su historia, su memoria, su obra en todos los contextos, pero sobre todo destacar sobremanera su inmenso amor por la ciudad de Ibarra, que inclusive en sus últimos momentos de vida jamás se olvidó. Agradecemos a su presencia esta mañana, nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.